se notan esas diferencias. El maestro, tanto en el liderazgo como en su vida espiritual, usted tiene que mantener esa línea de amor y cultivarla. ¿Por qué razón? Porque si usted me enseña una clase de amor, pero sus hechos me dicen lo contrario, hermano, yo voy a pensar que el que está ahí es un falso, un mentiroso, y cuidado, pienso un poquito más fuerte, que es un hipócrita. Estamos aprendiendo, ¿right? Ok, pido licencia para esa palabra. Hipócrita. ¿Por qué razón? Porque nosotros, hermanos, nos sentamos a la mesa, trabajamos juntos y trabajamos para un solo Señor. Somos como una familia. Y yo, hermano, por lo que he visto y he aprendido, tenemos que cultivar la palabra amor. Yo no quisiera, hermano, de que los maestros que van a trabajar conmigo en el 2014, hermano, sean gente de doble cara. Gente de dos caras, gente que aquí viene a predicar una cosa y con la esposa y con el esposo le dan leña, palo limpio con ellos. Que no se lleva bien con los hermanos, que no tiene una buena relación. Entonces eso hay que cultivarlo. ¿Y sabe qué? Eso lo va a hacer fuerte, hermano. Cuando usted aprende a amar, incluso a los enemigos, entonces eso lo va a hacer fuerte. Una de las cosas bien importantes sobre el cristiano y lo que nos va a llevar al cielo, hermano, es que amemos de verdad. El amor fingido, hermano, no va a poder entrar allá arriba. Y eso es para nuestra vida cotidiana como hijos de Dios. Pasamos a la lección. Yo quiero ver alguna pregunta o alguna comentario. Vamos a pasar a la lección de hoy. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿O cruzamos directo? Crucemos. Ok. Amén. Dice la lección de hoy, habla y dice el maestro y su preparación teológica doctrinal. Hay dos palabras importantes y esto quiero yo connotarlo. La semana pasada, si hablamos de la vocación y el llamado del maestro, hoy entramos a la base, el fundamento de todo maestro. Y una de las bases, el fundamento es su conocimiento. Un maestro sin conocimiento, aunque sea de niños, es un error grave pensar de que los maestros de niños que tienen 5, 7, 9 años no conozcan la Biblia, ni se eduque en la palabra de Dios. Es un error gravísimo, porque me está diciendo a mí, o el director de ese maestro me está diciendo a mí, que es un hombre sin visión. Un hombre sin visión es que hoy me construye una casa 8 por 8 metros, y allí voy a vivir mis 30 años que me restan, en un hombre sin visión. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías que ampliemos nuestras estacas y las ampliemos y las engrandezcamos. En pocas palabras, si yo tengo a 2, 3, 4 maestros que dominan las escrituras, ¿verdad? Y los otros, tengo 14 maestros, pero de los 14, solo 4 me dominan las doctrinas básicas del Evangelio y no me conoce la Biblia, soy un fracaso como director. Porque no preparé a mi grupo, no lo preparé para que ellos desarrollen, para que ellos se preparen. El objetivo de esta segunda clase es establecer dentro de la teología y la doctrina que nosotros dominemos esa área. ¿Por qué razón? Porque somos representantes, incluso usted parte del cuerpo docente de la iglesia, está enseñando y desconoce muchas cosas de la escritura. No sabe dispensación, no sabe lo que es el canón de la Biblia, no sabe cómo se separaron los escritos, no sabe de dónde procede la Biblia, desconoce historia, pero ya vamos a entrar ahí. Entonces, en pocas palabras, yo soy un maestro nada más de nombre. Analicemos eso. O sea, yo soy soldado del ejército, pero no sé usar solo sé aceptar la pistola 22. ¡Pla, pla! Pero me ponen un calibre 48, no la sé usar. ¿Se captó el ejemplo? O le pongo otro ejemplo. Yo solo manejo bicicleta y ando en licencia, pero no manejo carro. Uy, ¿cómo? Si la licencia la tuve siempre, pero nunca manejé. ¿Me explico? Entonces, el objetivo mío
es prepararlo a ustedes en esta área y entramos fuerte en esta área. Mire lo que dice, vámonos al bosquejo. Dice, todo maestro bíblico debe de conocer bien las escrituras. ¿Están de acuerdo conmigo? Tiene que conocer bien las escrituras. Si usted es un maestro bíblico, ya sea de cualquier edad, no importa, máxime si es maestro de adultos o de jóvenes, tiene que conocer las escrituras. Y imparto allí, tiene que conocer las escrituras, tales como historia, oiga bien, historia, arqueología, dispensaciones, propósitos de Dios. Hay que conocer a Dios, hay que conocer cómo el hombre se mueve, hay que conocer la deidad de Dios, profecías bíblicas, hay que conocer la historia de Israel, hay que conocer la historia de los gentiles, hay que conocer doctrina básica del Nuevo Testamento y un poco de escatología. Les pedí mucho. Mucho, ¿verdad? Mucho. Hay que estudiar mucho para saber todo eso, sí, pero es muy bueno saber eso. Es correcto. Miren la lista, hermano. Ok. Arqueología es lo que enseña y muestra a la historia, a los científicos, que realmente existió Jesús. Están allá implantados. ¿Alguien de aquí ha ido a Israel? Nadie. Hermano, recójanme y yo voy por ustedes. Y después les traigo un video. Págame el pasaje y yo voy. Pero pues, si tú no estás ahorita como... Pero yo para preparar a las nuevas generaciones. Vamos todos, no solo vos. Vale, No solo vos, vos. Mira, tienes que pagarles a todos. Ok, vamos entonces. Y Vamos. además, para aprender mejor debía de pagarnos el pasaje. Hombre, rentemos una guagua ahí del colegio. Debía de ¿No? llevarnos para ¿Arqueología qué aprender mejor. significa? ¿Ah? Arqueología. Arqueología es todo lo que se conoce que está en el lugar de la Tierra Santa, que está... los científicos reconocen que sí, Jesús fue enterrado ahí. ¿Dónde caminó Jesús? ¿Dónde fue enterrado Jesús? Se conoce el monte Sinaí, que está existente. Se conoce donde fue enterrado Lázaro, dice que está también ahí en la tumba. Se conoce el Gólgota, a donde fue crucificado. Eso se llama arqueología. Todo, ¿qué más? Los restos. El monte Ararat, que donde después reposó el arca de Noé. Se dice que muchos científicos por siglos, hermano, por siglos han buscado esa arca, el arca de Noé, porque desposó, según la Biblia dice, descansó en el monte Ararat. Y ahí están, y la gente lo está buscando, y el que lo haya dice que es un tesoro inmenso en la parte arqueológica. Muchos millones también ahí. Entonces, eso es arqueología. ¿Y a dónde se perdió esto? ¿Cuál mi corazón? El arca. No, cuando reposó. Descansó. Sí. En el monte. O en el monte Ararat. No sé dónde queda, pero me encantaría conocer. Ok, entonces, estamos diciendo que hay bueno conocer arqueología, dispensaciones. Ahí profundiza. Dispensaciones, ¿qué es dispensación? Dispensación es el tiempo, si ustedes lo quieren escribir en el cuaderno, apunten lo que es dispensación. Dispensación, significado, le pueden poner para que le quede ahí en su libreta de apunte. La dispensación es un tiempo es un periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo que Dios ha tratado con la humanidad. Es un periodo de tiempo que Dios ha tratado con la humanidad. Entonces, en las dispensaciones, hay 7 dispensaciones, hasta hoy cumplidas, 7 dispensaciones. Apúntenlo ahí, que les va a ser solamente para que lo tengan de récord.
No vamos a entrar en detalle porque eso es muy profundo y se necesitan como 2 o 3 clases de estas para ampliarla. Ok, dispensaciones, significado. ¿Verdad? Ya lo pusimos el significado, ¿right? Sí. Ok, dice, la primera dispensación es la dispensación de la inocencia. La dispensación de la inocencia. La segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. La segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. La tercera dispensación, la dispensación de los patriarcas, como patria, patriarcas. La cuarta dispensación, la dispensación de la teocracia. La dispensación de la teocracia. Teocracia, va junta la palabra. La quinta dispensación, la ley. La quinta dispensación, la ley. La sexta dispensación, la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia, que es la que nosotros estamos. La séptima, la dispensación del reino de Cristo. O al revés, perdón. Antes del reino de Cristo pueden poner el milenio. Pero sí, Cristo va a reinar, pero la divide en 2 partes. Y por último el reino de Cristo, el milenio y el reino de Cristo. En la misma 7. Sí, no, pero primero pónganlo en orden. La 7 es el milenio, la dispensación del milenio, ¿verdad? En la 7. Y la dispensación del milenio, que son los 1000 años. Y la séptima, la octava, el reinado de Cristo. Entonces, Son 8. Ustedes son Correcto, 8. son 8. No, pero es que yo te decía que eran 6 hasta el tiempo que llevamos ahorita. Nosotros estamos en la dispensación sexta. Sí. Entonces, y la última, ya el reino eterno con el Señor, que es la dispensación que nosotros vamos a vivir si el Señor nos lo Entonces permite. Y nos da sería fuerza. Hermano 8. Ángel, Dios me lo bendiga. 8. Amén. Pero nosotros estamos en la dispensación sexta, que es la dispensación de la gracia. Explico rapidito la como última dice. el reino de Cristo, el reino eterno, el reino de Cristo. Permiso, es la número 8, hermano. El número 8, el reino de Cristo. Sé que se divide en 2 pantallas. Explico rapidito, pero solamente lo voy porque necesita más profundidad y lo quiero explicar rapidito y solamente me escuchan. Si hay alguna pregunta, ustedes me la pueden hacer, ¿ok? ¿Estamos bien? Ok. El tiempo de la inocencia se basa simplemente en el tiempo cuando Adán y Eva, el Señor los puso sobre la tierra y ellos eran inocentes, andaban desnudos. ¿Cuándo se pierde la inocencia? Cuando el hombre peca y el hombre se da de cuenta de que él está desnudo ante los ojos de Dios y ante los ojos de él.
Entonces ese es el tiempo de la inocencia. El tiempo de la conciencia, que es el tiempo, la dispensación. ¿Por qué se le llama dispensación? Es la administración que Dios tiene con el pueblo de Él. En pocas palabras, las dispensaciones sirven para mí una sola razón. Y es que el ateo, aquel que no cree en Dios, sepa que Dios desde que hizo al hombre no lo dejó solo ni lo ha abandonado en el tiempo de la gracia. Nunca lo ha soltado. Siempre ha estado pendiente de Él y Él lo ha cubierto, Él lo ha cuidado. Él ha estado detrás de nosotros. Dicho sea de paso, el mundo, hermano, está flotando en el aire. Y cuando pecó el hombre, el Señor no le quitó el aire, si no se hubiera muerto. Y los animales hubieran perecido. ¿Sí o no? Entonces, el tiempo de la inocencia termina cuando el hombre peca. Y entra a la segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia. Conciencia quiere decir que el hombre ya razona, ya tiene el conocimiento del bien y del mal. Pero en ese tiempo el Señor lo cubre con vestiduras, delantales, dice, del becerro, y lo trata de cubrir externamente, no internamente, porque eso le tocó a Jesucristo en la dispensación de la gracia. ¿Ok? La dispensación de la conciencia es el tiempo que ellos tienen raciocinio, y después en el tiempo de Noé, antediluviano, ellos se comienzan a pervertir, y el Señor manda juicio, mandándoles un diluvio. Y llega el tiempo donde ellos entran en el tiempo patriarcal. ¿Qué son los patriarcas? Son los que tenían en sus manos, por decir la autoridad de gobernar a su familia. Eran jefes de una familia. Ellos eran los que gobernaban y bendecían. Tenemos ejemplos de Abraham, de Jacob, de Isaac, que bendijeron a su pueblo, bendicieron a sus hijos y ellos fueron bendecidos. Entonces Dios, a través de estos hombres, era el tiempo patriarcal, que significa jefe de una familia o jefe de una tribu, significa patriarca. Ahora, estos hombres, Dios los escogió o Dios los menciona de esa manera, porque Dios de una u otra manera se manifestaba a ellos. ¿Te acuerdas cuando le prometió el Señor en el 3.15 del libro de Génesis, le prometió hacer una gran nación a Abraham? ¿Y cómo se le manifestó? ¿Cómo? A través de un sueño le manifestó el Señor. Entonces cuando Él le habla y le dice y le manifiesta y le dice todas las cosas que van a pasar, y después viene Abraham a contarle a la mujer y ella se ríe. Dice, esto está loco, está mal. Ok, entonces la dispensación, en esa dispensación, en el tiempo antediluviano, después del postdiluviano vienen los patriarcas. Después de los patriarcas viene el tiempo de la teocracia, que es el tiempo de los jueces. Que Dios ya no usa patriarcas, sino que usa jueces. ¿Se acuerdan Moisés? Cuando Moisés saca el pueblo el pueblo de Egipto, él comienza a usar es el tiempo de la teocracia, pero yo la subdivido en tres partes para que no nos equivoquemos. En el tiempo de los patriarcas, después del tiempo de los patriarcas, entra la teocracia con los jueces, donde Dios a través de jueces protege a su pueblo y dirige al pueblo. Es el tiempo donde los jueces tienen su trabajo junto con los profetas, pero ellos están dirigiendo al pueblo, ellos están orientando al pueblo. En pocas palabras, el hombre de Dios, el que tenía el mensaje, era el profeta y guiaba al juez. El juez no se podía mover si el profeta decía que no se moviera. Entonces esa era la etapa donde Dios gobernaba, era la parte teocrática. Pero entonces, después de la parte teocrática, viene la ley, donde Dios, a través de la ley, porque esta dispensación se divide en tres partes, y por eso aparecen los jueces, los profetas, y aparece también la ley, donde la ley viene a ser la parte principal del pueblo de Israel. Vamos a la cuarta dispensación, ¿right? Estamos hablando en la quinta dispensación, la parte de la ley, donde Dios trata con el hombre a través de leyes. Viene Él a gobernar indirectamente a través de leyes y está poniendo una ley. Pero ¿qué es lo que sucede? El pueblo le pide, en ese tiempo de la ley se divide en dos partes.
Y es el tiempo cuando entra a gobernar, ¿cómo se llama? Donde entra a manifestarse Dios a través de una ley y les da un libro para que ellos sean dirigidos a través de esas leyes, pero ellos se aburren y dicen, no queremos ya no queremos que tú nos gobiernes, pon unos reyes. Entonces tienen tres aspectos esa parte de la parte de la ley, y quieren ellos que les pongan reyes. Ya no quiero ser gobernado a través de tu palabra, ponme un hombre que me dirija. Y eso nos embarcó a todos nosotros, hermano, porque hoy hay presidentes, hermano, que son un desastre. Entonces, en esta dispensación, que se divide en tres partes, pero se menciona como la dispensación de la ley, entonces venimos nosotros y es gobernado a través de reyes, y viene el proceso donde llega el tiempo donde Dios, no es que Él lo agarró desapercibido, pero es el tiempo donde Dios viene procesando a sus hijos y se da de cuenta que es el tiempo preparándole el terreno para que entre Jesucristo en escena. En la siguiente dispensación, en pocas palabras, esto se parece como cuando el niño nace, lo primero que hace es gatear de rodillas, y después que gatea da pasito, otra parte de su vida. Después que da pasito, comienza a caminar y después a correr. Le sale el dientecito en todo ese tiempo y comienza a comer. Y comienza el niño a desarrollarse, pero él no sabe, él no tiene noción de las cosas. El muchacho no sabe lo que está haciendo, y los padres, nos toca a nosotros los padres pensar por ellos, tomar decisiones por ellos, dirigirlos a ellos, y así estaba haciendo Dios. Pero cuando le piden reyes, le están diciendo al Señor, en este tiempo yo quiero gobernarme, que alguien me guíe, ya no quiero ser gobernado por Dios. Es el tiempo de la ley, que entra en el tiempo de los gobernantes. ¿Qué es lo que sucede? Hay un proceso grande para los que están en el instituto, lo conocen, y es que entra, esa dispensación termina, porque entra algo mejor. Porque en la dispensación de la ley, en el tiempo de la ley, no había oportunidad para los gentiles. Ya viene el proceso de Dios, cuando dice, ya mi hijo creció, ya este creció, pero hay que limpiarlo, porque el corazón del hombre allí estaba el problema. Entonces entramos a la dispensación de la gracia, y donde hay una etapa allí entre la ley y la gracia, que se le conoce los 430 años de silencio, que habla el profeta Malaquías, donde hay silencio de los profetas, hay silencio de reyes, y el Señor se queda como que le da la espalda al pueblo. Y en esa etapa se dice, ustedes se acuerdan que hay muchos libros en los católicos que escriben los macabeos, las historias de aquellos hombres que hicieron desastre. Se escriben muchos libros apócrifos, muchas historias. Entonces en esa etapa de los 400 años suceden muchos saqueos al pueblo de Israel. Entonces esos 400 años de silencio que se le conoce, entonces viene Jesucristo, cuando en el tiempo que se cumplió el tiempo de que viniera nuestro Señor Jesús, que es el tiempo de la gracia. ¿Cuánto tiene esta dispensación? Rapidito, 2013 años en nuestro calendario. Según los judíos, ellos están como en el año 2000, están más adelantados, como en el año 2047. Yo tengo un vecino que él es combinado, él es árabe, pero conoce la historia de los israelitas, y él dice que ellos están, el calendario de ellos andan por arriba de los 450 años, 2050 años, por ahí. Entonces la venida de Cristo está más cerca, porque el calendario de nosotros, aunque es válido, pero el reloj de Dios se puede acelerar por un par de añitos. Entonces no hay que dormirse en los laureles. Ese es el tiempo de la gracia. Avanzamos. El tiempo de la gracia. ¿Qué significa gracia? ¿Alguien que me levante la mano? Para agarrarle un poquito de aire. Gracias, gracias, gracias. Rosalío, te dejo con deseo de contestar. La dispensación de la gracia, teocracia, era el tiempo que Dios gobernaba a través de él, pero por los jueces, ¿verdad? Por los reyes, por los profetas. Entonces, estamos en la dispensación de la ley. Hablamos que la ley tiene, hermano Ángel,
Agárrenle eso al hijo mío, por favor, que es para mi pueblo. Para ti de la clase solo, Entonces, gracias dijimos, hermano Rosalío, que es la dispensación de la gracia, que es la que nosotros estamos viviendo. Exactamente. Gracia es La gracia porque ahora ya no tenemos que vivir por la ley, sino por la gracia que Jesucristo ahora lo vino a impartir. okay. Exactamente, porque Él vino a morir por nosotros, ahora tenemos que nosotros matar un becerrito para tener perdón de pecados, sino que venimos ahora directamente ante Dios nosotros a ser salvos. Ok, hermano Guillermo, la palabra gracia es el significado. Gracia es un don dado por Dios. Está caliente, pero no llegas al mero centro del horno. Está caliente. Si no, la hermana Flor te ayuda. El hermano Ronaldo me ayuda. ¿O tú lo tienes ahí? Permiso, yo tengo entendido, no sé si estoy equivocada, que nosotros estamos viviendo el tiempo de la gracia, tiempo extra. Ahora, en este tiempo que estamos viviendo. pues nuestra gracia. ¿Ok? Claro, sí. Esa es tu respuesta, Sí. tu definición. Ok, hermano Ronaldo. Aquí dice gracia es Oh, tú no te la sabes de memoria. Ah, ok. Está bien. Estamos aprendiendo. Porque dice, Oye, estamos oye. viviendo bajo la gracia, hoy día estamos viviendo bajo la gracia de Jesucristo, bajo la misericordia de Él. Hermana Flor. dice que la gracia es amor, bondad, compasión, favor, gracia, misericordia. Ok. Se redondea en un solo paquete. Estuvo cerca ahí el varón. Gracia significa regalo de Dios. La salvación es por gracia para que nadie se gloríe, dijo el apóstol Pablo. Porque la gracia de Dios es un regalo inmerecido. Yo te doy esto, varón, y es tuyo. ¿Y cuánto te debo? Nada, es tuyo. Yo me lo llevo. Entonces, todo aquel que entre en la puerta de Cristo recibe el regalo de Dios, la bondad, la misericordia, el amor, todo eso lo recibe. En pocas palabras, nosotros somos salvos por gracia. Es más, ninguno de nosotros vamos a entrar arriba porque fuimos santos en 100%. No hay hombre en la tierra que viva en santidad, porque dijo el salmista David que aún con la mente él pecaba y le decía al Señor, Señor, perdóname de mis pecados, aún aquellos que me son ocultos, porque con el pensamiento le fallamos a Dios. En pocas palabras, estamos manchados, pero Él sabe nuestro esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Entonces ese regalo, nadie se va a salvar. Es más, nosotros no calificamos mucho de nosotros para entrar al reino de los cielos. Si ahorita mismo viniera el Señor y se parara aquí conmigo y me llama a mí, es probable que yo me repruebe. No, pero yo oré anoche y le dije, Señor, perdóname los 3 pecadotes esos. También, yo también. ¿Verdad? ¿Usted también? Perdóname ese tiburón que traigo encima, ¿verdad? No, porque yo llevé 3 pardos así. Entonces, cuando nosotros entramos en la gracia del Señor, estamos entrando en una etapa de regalo, de que todo el que viene al Señor recibe. Entonces, la dispensación de la gracia, estamos diciendo que es un regalo. La definición significa regalo inmerecido de Dios. Ese es el tiempo de la gracia, resumiendo en la palabra teológicamente la respuesta. Ok, ¿qué significa lo otro? El milenio. El milenio es lo que aparece en Apocalipsis sobre los 1000 años que viene el Señor, retorna y dice que el diablo va a ser atado por 1000 años. Es la dispensación del milenio. ¿Ok? Esa dispensación son los 1000 años que no va a haber muerte. El niño de 100 años va a ser tierno de 100 años. No sé si se va a procrear niños, pero dice la palabra del Señor, hablando en el libro de Isaías, que ese es el tiempo de la restitución y de lo que Dios quería hacer en un principio en el huerto del Edén. Como que se va a vivir una etapa, pero nosotros no vamos a estar ahí. Nosotros dice que vamos a regir,
Por eso nosotros, hermanos, hay unos misterios tremendos y eso lo hablo en lo último de escatología. Y es que nosotros, según lo que dicen las Escrituras, nosotros estamos llamados, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, dice que vamos a regir las naciones. Le vamos a ayudar al Señor a gobernar las naciones con justicia y con amor. En ese tiempo. No sé cómo el Señor a dónde me va a poner a mí, pero lo importante es estar allí. Yo no quiero gobernar a nadie, porque hermano, cuando el Señor nos trae en estas cosas, nosotros nos damos de cuenta que lo que quiero es entrar. Señor, si yo entro al patio, gloria a Dios, pero yo quiero entrar. Pero el patio, usted sabe para quiénes van a ser. Van a ser para aquellos que pasen la gran tribulación. Ellos no entran a la gran Jerusalén, hermano. Según escatología, en el libro de Apocalipsis, ellos entran al patio y van a entrar por fuego. ¿Por qué? Porque no vencieron como nosotros vencimos. Entonces ellos entran al patio, a los atrios del templo del Señor, de la gran Jerusalén. Ok, ya me quedaron viendo. Ok. Ajá, dígame, hermano. Que un día yo estaba hablando con uno que ha sido cristiano y ahora anda tomando. Chupando. Y yo le dije, ¿y usted cree, le dije yo, que usted se va a salvar así? Me dijo, claro que sí. La palabra de Dios dice que es borracho. Ay, Padre, bendito tu nombre. No, me dijo, de todas maneras voy a dejar que me quiten la cabeza para que yo entre. Me dijo. Él sabe de Biblia. Y entonces, sí. Entonces yo le dije, si la misma palabra de Dios dice que el que quiera perder su vida, la va a salvar y el que la quiera salvar la va a perder. O sea, es que nosotros hemos perdido la vida para salvarla. Nosotros no disfrutamos el mundo, hermano. Usted sabe, nosotros no disfrutamos el mundo. ¿Cuántas veces usted no ha querido cambiar su esposo? ¿Cuánto tiene su esposo? 40 años. no, él es menor que yo. ¿O él es menor que usted? ¿Quién tiene un esposo de 40 años? De las mujeres. Su esposo tiene 40 años. Salir. ¿Cuántas esposas tiene su marido de 50 años y lo quieren cambiar por dos de 25? Mi esposo tiene una de 50 y la quieren cambiar por una de 30. No, por dos. Vale, Si no puede con la de... lo que dijo la hermana es una de las enseñanzas más profundas y esa es una enseñanza de la cruz. Porque nosotros hemos muerto para nosotros. Yo he enseñado esto y se lo repito a ustedes. Nosotros perdimos nuestro libre albedrío concerniente al pecado. Para nosotros está prohibido pecar. Concerniente al pecado, nosotros perdimos el libre albedrío. Es más, si yo quiero entrar y pecar contra Dios, va a haber alguien por dentro que me va a detener y me va a sostener. Y antes que lo hagas o cualquier cosa que vayas a hacer, el Espíritu Santo te va a caer, no te va a dejar solo. Esa es una realidad donde Dios enmarca que Él es real. Amén. ¿Sí o no, hermano? Amén. Cuando la otra vez tú ibas a pecar, ¿qué pasó? Tuviste esa lucha, ¿right? Ve, hermano, le estoy ayudando. Tuviste esa lucha, ¿verdad? Y estaba ahí luchando y luchando. Ahí quería dar otra ok. Entonces, el milenio, right? Pero el punto, hermano, es que nosotros hemos muerto al pecado y nosotros no podemos salir ahí como caballo sin freno, como animal sin freno, pecando a la diestra y siniestra. Pero hoy nosotros tenemos a alguien que nos sujeta. Esta palabra, hermano, es como repito de nuevo, es como la cosa esa que le ponen al ¿cómo se llama? El freno. Nos detiene esa palabra, hermano. ¿Sí o no? Yes. ¿Sí o no, hermano? Yo digo de que ya no vivo yo, más Cristo. Más Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, hoy lo vivo en la fe en Cristo Jesús. Porque antes vivíamos para el placer carnal. Hoy vivimos, hermano, hoy nosotros hemos muerto a la carne, hermano. ¿Sí o no? O vos todavía estás disfrutando todos los banquetes carnales. ¿O no? Pero gana tener de irte a dar un vueltín, ¿verdad? A Egipto, ¿no? No No he dicho nada, yo no hablaba, van a decir que viene muro.
Mateo habla de Jesucristo, de que si alguien mirara a una mujer con el hecho de codiciarla nada más, dice que ya pecó. Santo. Sí. Y eso es concerniente a lo que decía la ley, en los 10 mandamientos. Que en los 10 mandamientos el Señor decía, no adulterarás, pero yo digo, dijo el Señor, si alguno mirare a la mujer con ojo de codicia, hermano, ya pecó en su corazón. En pocas palabras, nosotros pecamos con el pensamiento. El Señor nos llevó al otro nivel. Entonces, el maestro, cuando conoce doctrina, conoce enseñanza, conoce dispensaciones, va a abarcar muchas cosas y le va a servir a usted para poner a cualquier persona, hermano, en su lugar y explicarle lo que la Biblia enseña. 7 dispensaciones, estamos en la dispensación número 6, en el tiempo de la gracia, el regalo de Dios. Y todo aquel que agarre ese regalo se lleva dentro del reino de los cielos. O sea, eso era por la ley, ¿verdad? Entonces, ¿eso quiere decir que ahora ya eso ya no vale? No, porque ya acuérdate que en el libro de Hebreos habla, en el capítulo 6 del libro de Hebreos habla y dice, si no hubiera un nuevo pacto, dice, entonces no envejecería al viejo pacto y lo deja por anulado. Hoy la gracia anuló al viejo pacto que se llamaba la ley. Por lo tanto, nosotros estamos en un nuevo pacto y el pacto que nosotros estamos es que le abrimos el corazón a Dios y el Señor nos circuncida el corazón. Cuando tú naces de nuevo, eres un nuevo hombre. ¿Cuántos han sido circuncidados? Yo fui circuncidado, hermano. Amén. Y las mujeres también. Amén. En la antigua ley, hermano, las mujeres no eran circuncidadas, solo los hombres. Hoy ustedes están circuncidadas y tienen de entrada directa ante la presencia de Dios. Antes las mujeres eran relegadas allá, La dejaban por allá arrastradas, todas polvosas, todas así. Hermano, cuando dice ahí el Mateo también que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Sino a cumplirla, correcto, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Quiere decir que la ley, esto va un poquito más profundo, la ley se estaba establecida en 10 mandamientos, mas el Señor la redujo en 2, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo contigo como a ti mismo. Entonces Él lo condensó. Hoy nosotros lo condensamos. ¿Ok? ¿Por qué? Por la ley, si querías entrar a la ley te tenías que circuncidar el prepucio del pene. Pero ya en la gracia lo que tenés que circuncidarte el corazón. Alguien que no ha sido circuncidado por el Espíritu Santo y no ha nacido de nuevo, de nada sirve estar dentro de la casa del Señor. Hay muchos que están en la casa del Señor sin el corazón circuncidado. Yo no puedo decir algo. Al otro día una muchacha me dijo que ella no venía a la iglesia como, para estar como mulana, me mencionó una persona. Escuchen al hermano. Entonces yo le dije, mira, la palabra de Dios dice que la cizaña va a crecer como trigo y que cuando el Señor venga, Él la va a separar. Okay. En la iglesia le dije, hay personas que solo están por estar cubriendo asientos, hay personas que de verdad quieren salvarse y personas que no están prácticamente solo cuando tú tiras la cáscara de una fruta que ya no sirve, ya no tiene nada dentro. Hay personas que son así y están así, pero hay personas que sí de verdad quieren salvarse porque la palabra de Dios dice que... Le dije, entonces yo le puse la parábola de la siembra. El Espíritu te guía cuando estás hablando del Señor. Ajá, Siempre y cuando tú estés calientita en Dios. Yo le dije, la palabra de Dios dice, cuando Él les hablaba por parábolas a los discípulos, a la gente, y los discípulos le preguntaron, le dije yo, que había una semilla que caía, le dije yo, en parte le dije yo, seca, y etcétera, iba a decirle. Y así le dije yo, es la iglesia, esa es la iglesia, que en la iglesia no todo el mundo, le dije yo, está bien delante de Dios. Entonces me dijo sí. ¿Cómo explica eso de nuevo? Porque no todo el Como mundo... que En la iglesia hay personas que de verdad quieren salvarse, que entran a la presencia del Señor desde el momento que aceptaron, se convirtieron y están convertidos. Hay personas que vienen a la iglesia que solo vienen por estar cubriendo el asiento. No les interesa, como decir, no les interesa la salvación. Correcto. Hay personas, le digo, que van solo por ir a ver si vienen bien vestidos o vienen mal vestidos. Entonces, hay personas que no les interesa la salvación. Sí, correcto. Y la salvación es individual. Es individual. Así Correcto. lo puse, Amén. Ok, Ok, hermano, avanzamos y dice la última parte, la última dispensación, el reino de Cristo, cuando Cristo
comienza y agarra aquí en la tierra, agarra todo el poder en la guerra, en la batalla del Armagedón que se va a ocurrir ya, eso es algo más profundo, la batalla del Armagedón. Cristo derrota al diablo, lo suelta después de los 1000 años al diablo. Él comienza a querer otra vez hacer, y viene es ahí donde aparece en el libro de Apocalipsis el Señor en un caballo blanco, y comienza y lo viene a derrotar con todos ustedes, con todos nosotros, ¿viste? Con todos, sí, con todos nosotros. Sí, es que a mí me da miedo la sangre, hermano. Es más, lo rojo no me gusta. All right. Avanzamos entonces, hermano. Mire, solamente nos quedamos ahí en dispensación. Propósitos, seguimos en el sexto punto. Propósitos, conocer a Dios. Hay que conocer bien a Dios. Hay que conocer al hombre, hermano. Usted tiene que autoanalizarse para saber usted cómo el hombre trabaja, hermano. Cómo nosotros somos. Si usted comete un error una vez, y yo pasé por aquí y no vi al hermano Mauricio, otra vez que me pase a mí, yo esté allí y el hermano no me mire, no la agarre contra él, porque nos pasa todo. La experiencia del ser humano sirve para que nosotros sepamos cómo es el hombre se mueve, cómo nosotros somos. Hay veces nosotros somos, hacemos prejuicios. Usted no tiene que educarse en esa área, no hacer prejuicios. Que la hermana adentró, que el hermano vino, que la hermana esta. Y mira, y se compró una camisa igual que la mía. Y todos los caballeros no estaban de celeste aquí ayer. Mira, se compró una celeste igual que yo. Y ya no me compre, ya no me voy a poner esa camisa, porque mira, se compró la misma corbata mía. Entonces son cosas, hermanos, que uno se va educando. Y ahí es importante conocer cómo el hombre, la dinámica del hombre, cómo se mueve. La deidad, ¿qué significa deidad? ¿Algún valiente que se pare y me diga qué es la deidad? Rapidito. La deidad de Dios. Suéltelo. La deidad, póngale ahí, deidad, significado, significa divinidad. Correcto. Deidad, significado, divinidad. Es el Dios trino, la divinidad de Dios se llama deidad en teología. Deidad, significado, póngale ahí en su cuaderno para que se lo lleve y lo estudie. Divinidad. ¿Qué es la divinidad? Las tres, la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, hay que conocer Israel y hay que conocer los gentiles. ¿Qué significa la palabra gentil? Todo lo que no son ¿qué? Todos los que no son judíos son gentiles. Nosotros somos gentiles, ¿ok? Ok, seguimos para avanzar. Israel gentiles, y hay que conocer las doctrinas básicas del Nuevo Testamento, y ahí es donde vamos ahora. Y un poco de escatología. ¿Alguien sabe qué significa escatología? Aparte de mi hermano Ángel, que no quiero que hable, hermano Ángel. No le soples a Isaac. Estoy viendo. Escatología. ¿Alguien sabe? ¿Tiene una noción que es escatología? Guillermo, tú sabes y no quieres decir. Se estoy notando. Ok, escriban ahí escatología. Significado. Cuando usted oiga hablar de escatología. Ok, escatología. Ok, 2 puntos, significado. Escatología significa los eventos del porvenir. Los eventos del porvenir. Entre paréntesis, profecías. Entre paréntesis, profecías. Entonces lo que significa escatología es estudiar los eventos de porvenir.
y escatología es importante conocer un poquito. ¿Qué significa esto? La escatología es muy profunda y no todo el mundo la domina, aunque no tiene que ver nada con la salvación, la escatología, pero es necesario que nosotros la conozcamos, porque a nosotros lo único que nos interesa es que cuando suene la trompeta yo estar arriba. ¿Sí o no? Yo no quiero saber que va a haber 7 años de... Aunque es bueno que lo conozcamos para que nosotros aprendamos y conozcamos que va a haber, cuál es nuestro fin o el fin de la tierra, hermano. A quienes no conocemos y para dónde va a ir, qué va a pasar. Sí, y también es bueno que sepa también por si acaso se queda en el rapto. ¿Estuvo bien eso? Isaac, ¿no? Por si acaso, y sabemos si se descarría. ¿No? ¿Qué dijo? Ese hombre conoce. Dijo que iba a entregar la cabeza. Y eso aparece ahí en Apocalipsis. Ok. Ok. Definición de teología. ¿Alguien que me la lea? Ciencia que estudia a Dios y su deidad. Divinidad. Mira, y nadie me contestó la palabra. Mira, ahí está. Ok. Dice, ciencia que estudia a Dios y su deidad, divinidad. Otro que me lea definición de doctrina. Enseñanza tal como está en la Sagrada Escritura, sin quitarle ni agregarle nada. Ok. Lea mi hermana Flor, Apocalipsis 22, 18, 19. Mira qué interesante lo que dice ahí, hermano. ¿Apocalipsis qué? Ahí está en la... 22, 18 y 19. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 18 y 19, hermana Flor? 18 y 19. ¿Qué es lo que dice, hermana Flor? Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguna quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Ok, en pocas palabras, hermano, lo que significa la palabra, la doctrina es enseñanza tal como está en las Sagradas Escrituras. Y hay miles y miles, hermano, quitándole a la palabra de Dios. Están gente que no predican lo que tienen que predicar y hay quienes le aumentan y están predicando dogmas doctrinales. En pocas palabras, cuando nosotros, ¿por qué sirve esa palabra, hermano? Para que nosotros la sepamos. Hermano, los testigos de Jehová están quitándole no solamente la confirmación de la doctrina de Jesucristo como Dios, sino que también ellos le han quitado 23 versículos a las Sagradas Escrituras de la Biblia original. ¿Me explico? Hay 23 versículos. Yo tenía ese folleto y yo no sé qué pasó y se me perdió. Que ellos tienen 23 versículos que le han quitado. Y si a eso le anexamos, hermano, si a eso le anexamos que ellos son expertos a quitarle, ellos no interpretan las escrituras, eso es quitarle, hermano, no enseñar lo correcto, lo que significa realmente la palabra de Dios. Entonces, eso es importante saberlo, lo que significa la palabra doctrina y la enseñanza que hay en esa área. Ahora, hay 13 doctrinas básicas que todo maestro bíblico debe de conocer. ¿Qué significa doctrina básica? Estamos hablando de 13 doctrinas. Estamos hablando de 13 doctrinas, hermano, que yo las considero básicas. Hay como alrededor de más de 100 y pico de doctrinas en el Nuevo Testamento, pero hay, a mi criterio, 13 doctrinas. Cuando hablamos de la palabra básica, ¿a qué nos referimos?
lo principal, en pocas palabras, la base, en pocas palabras, el maestro debe de conocer la primera doctrina, la Biblia, que es inspirada por Dios. Segunda doctrina, que Jehová es el único Dios verdadero. Tercera doctrina, que Jesucristo es Dios. Nosotros cuando llegamos a conocer estas doctrinas básicas, usted las debe manejar así, que Jesucristo es Dios. Número 4, nosotros creemos que el Espíritu Santo es parte de la deidad manifestada a los hombres para su redención. En pocas palabras, hay muchos creyentes o gente que practica a otras denominaciones y no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces esa doctrina es incorrecta, y toda doctrina que es ambigua o le quitan la palabra del Señor, ya no se llama ya no se llama evangelio, el evangelio del completo de Dios, sino que se llaman sectas. Dejan de ser iglesias, pero ellos se creen iglesias, pero no son iglesias. Eso es para desenmascarar. Ok, hay 2 sacramentos y ordenanzas establecidas por nuestro Señor Jesucristo con significado espiritual. Sexta doctrina, el bautismo en el Espíritu Santo. Permítanme, hermano. ¿Ah? ¿Qué quiere decir con sacramento ahí? Vamos a explicar, solamente estoy leyendo los encabezados. No, yo le estoy diciendo, esa palabra no viene del catolicismo. Ya vamos a explicar. Ok, dice el bautismo en el Espíritu Santo para todo creyente. 7, la santidad es una doctrina. Los católicos no predican santidad, hermano. ¿Usted sabía eso? Ellos les vale si llegó usted borracho o llegó fumado o anda los cigarros ahí, si llevó o no llevó Biblia, a ellos no les importa. ¿Cuál era la técnica? No, si ahí usted la tiene en el bosquejo, no la apunte, está en el bosquejo. Lo estamos en el 6, la santidad, no apunte, ahí está el bosquejo. 8, la iglesia. Hay gente que no cree en la iglesia. Ok, hermanos, no creen, que usted está perdiendo tiempo. ¿Quién la estableció? Hay que saber la doctrina de la iglesia. La iglesia instituida por Dios. 9, sanidad divina. Hay iglesias que no predican ni enseñan sanidad divina. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? El rapto de la iglesia. Hay gente que no les enseña ni les explica qué es el rapto de la iglesia. Rapto, ¿qué es eso? El arrebatamiento, ¿qué? Que un día nos van a arrebatar. ¿Tú estás loco? ¿A dónde dice eso? Eso lo debe dominar usted como maestro. ¿Qué más? La existencia del diablo. Hay quienes dicen, el diablo no existe, el diablo eres tú mismo. ¿Qué otra cosa? El 12, la doctrina del infierno y el destino de Satanás. Y la 13, la vida eterna con Cristo en el cielo. Ok, mosca con esto, que voy a hacer rápido. Hermano, mosca con esto, hermana Flor. Hermana, voy con usted, hermana Vilma. Léame primera de Tesalonicenses 2:3. Hermana Flor. Hermana Flor, le hace Isaías 43, 10 y 11. Hermana Nora, le hace San Juan 1, 1 y 14. Solo vamos a leer un versículo rapidito. Hermana Marixa, le hace San Juan 5, 7. Juan 5, 7. Primera de Juan 5, 7. La hermana Irma se va a leer San Marcos 16, 16. Hermano Isaac, Primera de Corintios 11, 26. ¿Lo copió, hermano Isaac? Anda Biblia, hermano. Vamos a dejarle al copastor que lea Hechos 1, 4 al 8. Hermano Enrique, le hace Romanos 12, 1 y 2. Hermano
hermano? Sí. ¿Consiguió uno? Sí. Ok, Hebreos 10:25. Hermano William. Jimmy, I'm sorry, Jimmy. Jimmy, San Mateo 8:16-17. Hermano Oscar, 1 Tesalonicenses 4:16. Hermano Rosalío, Efesios 6:10 y 12. Hermano Mauricio, vamos a leer Apocalipsis 20:10. Hermano Elías, Apocalipsis 21:1-3. Ok. Explico rápido, hermano. Cuando yo le diga, lee el texto, lo lee rápido y los demás marquen ahorita su texto y lo ponen ahí en la Biblia. O le ponen la hojita o lo marcan. Búsquenme el texto ya y dejan ahí a su texto, le ponen un marcador para que no pierdan lo que voy a enseñar. Hermana sería. Tu esposo. Solo márquenlo ahí y seguimos con la explicación. Ahora que trae el por 4. ¿Sí? Es que le recalentó el motor a ese carro. Entonces ya no bombero ahí. Ok, hermano, ojo. Arrancamos, hermano, y vamos como bala. Ok. La Biblia es inspirada por Dios, amén. No los escuché. La Biblia es inspirada por Dios. Amén. La palabra inspirada es que Él la inspiró, no es de hombre. Y tenemos que conocer la doctrina porque hay gente que no cree en la Biblia. Eso lo escribió hombre, eso lo escribió tal cosa. Ahí tiene la referencia. Hermana Flor, hermana Vilma. Léalo fuerte. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros por los creyentes. Amén. En pocas palabras, la que transforma, la que cambia, no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios. Y ahí tienen 2 versos más para que lo chequen en su casa. Hermana Flor, la segunda doctrina, Isaías 43, 10 y 11, ¿qué dice? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Ok, ¿qué significa eso, hermano? Ese texto está, pero mire, bien chido, como dicen los mexicanos. No hay otro Dios después de Él. Jehová es Dios. Y se acabó. Se acabó, punto, that's it. Se acabó. Hermana Norma, léame el pasaje de Juan 1, 1 y 14, que Jesucristo es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y en aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se acabó. Jesucristo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Y fíjense algo importante, hermano, del verbo. Ojo con esto, hermano. Thank you, mi amor. Ojo con esto, hermano. Mire, el verbo dentro de la oración ok, ¿a dónde está el verbo aquí? ¿Cuál es el verbo? Amo. Si yo le quito el verbo a la oración, ¿qué sucede? Léame ahí, ¿qué es lo que dice ahí? Yo a Jesús. El verbo es lo que une al sujeto con el predicado. En pocas palabras, es el puente. Y Jesucristo en ortografía, en gramática, significa que Él es el verbo, es el centro. Es lo que unió a Dios con el hombre. A la antigua ley con la gracia. Él es el puente. En pocas palabras, yo amo, si el verbo no existe, no sirve la gramática. Si Jesucristo no existe, si el verbo que activó el Señor en nosotros le hacemos a un lado, como lo hacen los amigos testigos de Jehová, están desbaratando lo que es la gramática y están destruyendo el plan de salvación. Ellos lo mencionan y dicen Jesús y Jesús y Jesús, pero Jesús para ellos es como un profeta más. Y nuestro Señor Jesucristo, según Hebreos 1:1, dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. ¿Sí o no, hermano? Ok. Seguimos con mi hermana Marisa. Entonces, ¿Jesucristo es Dios, sí o no, hermano? ¿Quién leyó las mentes de aquella mujer, de aquellos hombres que iban a apedrear a la mujer prostituta que le encontraron en pecado? Jesús. Él leyó la mente. ¿Y yo puedo leer mente? No. ¿Tú quieres que te lea la tuya, Mauricio? Yo te la puedo leer. Yo te voy a dar una dona como... Lo oyeron allá atrás, hermano. Él pagó 50 pesos un día para que la leyeran. Hay quienes están leyendo Cayo, Puñero, Juanete. Ok, entonces estamos correctos que Jesús es Dios. Hermana Nora, hermana Marisa, primera de Juan 5:7. Dice, porque tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Dice la hermana que tres dan testimonio en el cielo. ¿Quién? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Lo que leyó la hermana Nora significa que el Verbo en Juan 1:1 aparece como Jesucristo. En pocas palabras, ahí lo que aparece ahora en la lectura que usted está leyendo es que tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿el Verbo quién es? Jesucristo. Ok, entonces el Espíritu Santo es parte de la deidad manifestada a los hombres para su redención. Ok, entonces, en pocas palabras, nosotros tenemos... ¿Cuál fue el pasaje que leyó, sierva? Primera de Juan 5:7. 5:7, correcto. El Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso lo conectamos con Jesús, el Espíritu Santo. El 5 dice, dos sacramentos o ordenanzas establecidas por nuestro Señor Jesucristo con significado espiritual. ¿Qué es sacramento? Escriban ahí, en su libreta de apuntes. Sacramento. Actos establecidos. Significado de sacramento, ¿right? Actos establecidos en la Biblia como sagrados. Para que la iglesia lo practique. Actos establecidos en la Biblia como sagrados para que la iglesia los practique.
La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Si usted lo quiere escribir, yo se lo voy a mencionar y yo se lo doy para que ustedes lo lleven a casa. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Bautismo de niños, confirmación, Eucaristía, ni yo sé qué es Eucaristía, pero ahí es la Santa Cena que nosotros tomamos. Eucaristía. Porque sí, la Santa. Ok, Eucaristía, Eso es. penitencia, extrema unción, extrema unción, extrema unción con X, extrema unción, ordenanzas, y por último el matrimonio. La iglesia pentecostal, dentro del bosquejo que usted tiene 2 sacramentos o ordenanzas establecidas por nuestro Señor Jesucristo con significado espiritual: el bautismo en aguas y la Santa Cena. Explico, hermano. El bautismo en agua y la Santa Cena. El catolicismo ha enseñado que el bautismo de los niños que debe realizar y es antibíblico. La confirmación, yo no sé qué es confirmación, pero me imagino que debe ser confirmación de cuando le hacen ¿cómo que se llama eso? A los niños, creo, a los chiquitos de 13 años. Esta semana me explicó eso un amigo. El bautismo lo hacen los padres, ¿verdad? Ajá. Entonces, a la edad de 13 años que ellos tienen conocimiento, ellos hacen su confirmación. Su confirmación. No es como la comunión que le dan. Esa misma será. La comunión. ¿Ah? Ok, eso es antibíblico, no aparece en la escritura. Eucaristía, lo que dijo mi hermana Flor, que dice que puede ser la Santa Cena, pero ellos le dan la Santa Cena al que llegue. Al que llegue, hermano, y solo dan pan. Es antibíblico porque incluso están dando la mitad. Eso es antibíblico. Permiso. Sí, porque el ¿Cómo trono se se lo llama toma eso él. también cuando la gente se está muriendo y ellos van y lo tiran un hombro o algo así? Es extrema unción. Los santos óleos entran en la Extrema unción. Sí, los santos, o sea. Lo toman ellos, no lo Ok. Penitencia, yo no sé si las penitencias son que le dicen vayan a rezar 5 Padre Nuestro, 7 Ave María y recen tantas cosas. Atiéndame aquí, hermano. Entonces, eso se llama penitencia. Extrema unción, creo que cuando se van a morir, le llegan a hacer la última para que te vayas. Ok, extrema unción. Ordenanza es cuando ordenan padre, ordenan otra cosa y ordenan cosas. Y matrimonio, que está dentro. Entonces, ¿por qué el matrimonio no es un sacramento? Porque el matrimonio es opcional. El matrimonio no es un sacramento, no es una orden. Aunque esté establecida en la Biblia, si usted no se casa, usted se va al cielo. ¿Me explico? ¿Por qué no es un sacramento? Porque si quieres, hermano, si tenés el don de continencia y tú no te quieres casar, tú te quedas solo y le sirves a Dios. No es un sacramento. ¿Me explico, hermano? Entonces nosotros tenemos 2 sacramentos que sí son establecidos en la Biblia y el Señor los ordena. ¿Que son cuáles? El bautismo en agua.
¿O se puede salvar a alguien que no se bautiza en aguas? Creo que no. Analicen primero, no me contesten muy rápido, analicen la pregunta. ¿Se puede salvar a alguien que no se bautiza en agua siendo cristiano? Sí. Yo puedo Sí. Ok, vamos a darle oportunidad a alguien que no ha hablado. Hermano. Porque aquella persona... Cortito. Cuando estaba en la cruz, Jesucristo le dijo, acuérdate de mí en el paraíso. Entonces él le dijo, desde este momento estarás conmigo, ¿verdad? Y era un criminal. Entonces él no tuvo tiempo. Una persona que no tenga tiempo de pasar las aguas, pienso yo que sí. Ahora vamos al otro lado de la moneda. ¿Quién tiene el otro lado de la moneda de lo que está diciendo él? Bueno, no sé, yo lo que iba a decir es que yo sé que no me acuerdo si es en Efesios o en Romanos que dice que somos salvos por la fe. Okay. Entonces por eso es que somos salvos, porque creemos que Él murió por nuestros pecados. ¿Alguien que tenga el otro lado de la moneda? Lo que dice él me puso una parte de la cara de la moneda. Muéstreme la otra cara de la moneda o se la muestro yo. Mauricio. El que creyera y fue bautizado será salvo. Hay que creer y luego ser bautizado. Ok, es una ordenanza. Ok. ¿El hombre de la cruz tuvo tiempo para irse a bautizar? No. Dios le prometió paraíso. Porque el hombre parece que había escuchado a Jesús y él entró. Pero, ¿qué pasa con una persona 3 años en el cristianismo y no se quiere bautizar? Eso es desobediencia, hermano. Por lo tanto, ese sacramento no lo podemos invalidar o cruzarlo por alto. ¿Por qué? Porque ya es un acto de rebeldía, desobediencia o no ha sido nacido de nuevo. ¿Estamos bien? Entonces, el sacramento no se puede eliminar. Lo que dijo el hermano está bien, pero pónganle la otra parte. Volteen la tortilla para que se cueza a los dos lados. O se cosa, se dice. Se cocine. A ver los letreados aquí. Se cocine. Se cocina. No me la cambien. ¿Se cosa o se cueza? O se hace. Se cosa. Se cosa. Se sabe de las tortillas, hermano. Me encanta ahí. Ok. A ver, ¿qué es lo que dice Marcos 16:16, hermano, en agua? Aquí estoy. Deme, hermano. Santo bendito Dios. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué pasaría si dijera, el que creyere y fuera bautizado será salvo? Yo no me quiero bautizar. ¿Y cuál es la cosa? No me quiero bautizar y no me bautizo. ¿Se da cuenta? Porque la rebeldía es pecado. Es pecado. Entonces, el que creyere y fuere bautizado, entonces el sacramento no es opcional. ¿La captaron aquí, hermanos alumnos? El mandamiento, la ordenanza, el sacramento no es opcional. Hay que hacerlo. ¿Estamos bien? Sí. ¿O alguien tiene alguna objeción y se quiere quitar la camisa conmigo? Ok, estamos bien por si acaso. Si no me lo apuntas ahí, ¿oíste? ¿Quién tiene 1 Corintios 11:26? Amén. Hermano Isaac. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Ok. No hay nada más lindo, hermano, que participar en la Santa Cena. Si nos vamos a 1 Corintios 11, donde Pablo enseña directamente los obstáculos que hay o lo que hay que arreglar para llegar a la Santa Cena, hermano. Entonces quiere decir que esa persona no está apto. Si no está apto para la cena, no está apto para entrar al reino de los cielos. Porque no quiere compartir el cuerpo del Señor. Y yo quiero ser parte de ese cuerpo. Entonces yo no tomo la Santa Cena. Es más, yo estoy contra esa doctrina. Entonces no se evita que no se va, como dijo el pastor. ¿Se acuerda el pastor? Su pastor. No se evita que no va, dice el pastor. Entonces, alguien que no quiera tomar la Santa Cena, hermano, es como que yo tenga a mi novia y no la quiera abrazar. ¡Hey! Dime si no, Flora. Pero si la novia no quiere dejarme abrazar porque todavía son novios, no se han casado. No, porque no son novios, otra cosa. Y la iglesia de Cristo no nos dejamos abrazar por el novio. Ahí cada rato no nos está abrazando el Señor, dándonos bendición. ¿Sí o no? Con bendición. ¿Sí o no? Lo que queremos es esa comunión con el Señor.
Seguimos, ¿estamos bien ahí, hermano? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien con los dos sacramentos? ¿O hermana, tiene alguna duda? Aclaro un poco, hermano. Ah, bueno. Cuidado, que no me vaya a bautizar ni llevar agua bendita y que los santos polios. Ya eso sería misericordia de Dios a una persona que ya no tenga tiempo. Se le llegó son casos excepcionales. Oye, son casos excepcionales. Pero puede entrar rebeldía en la persona y es peligroso. Hermano Ángel, ¿tiene Biblia? Sí, sí. Ok, el bautismo del Espíritu Santo para todo creyente, al igual como fue en la iglesia primitiva. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Busquemos el bautismo, hermano. Hay que buscarlo. Pero sin bautismo se puede ir al reino de los cielos, hermano Ángel. Usted se puede entrar al reino de los cielos. Porque el bautismo no es de hombre, es de Dios. Él lo da cuando Él quiera. Si está en obediencia. ¿Ah? Si está en obediencia al Señor. Hasta que tenga parte del Espíritu Santo se va a pasar. Pero hay gente que está en obediencia y no han sido bautizados. Eso es de Dios, pero es una promesa para la iglesia del Señor. Y hay que buscarlo, hermano. Buscarlo como el regalo, como hermano, el que es bautizado en el Espíritu Santo tiene power. Hay power. Y habla con autoridad y todos los dones, hermanos, se suben a otro nivel. ¿Ok? Hay que buscarlo y hay que fomentar un poquito más. Yo la otra vez estuve ahí predicando un poquito sobre eso, pero hay que hacer un culto de oración de la búsqueda del Espíritu Santo para buscarlo. Ok, hermano Ángel, Dice, lo vamos a, para que tenga derecho a leche con dones. y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. El Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué iban a recibir, hermano? Poder. Power. El bautismo del Espíritu Santo no es para ser salvo, es para power. Que quede claro eso, siervos. Bautismo del Espíritu Santo es para poder, unción, para poder vencer, enfrentarnos a serpientes, enfrentarnos a gigantes, enfrentarnos a los ministerios con autoridad y poder. Hermano, hay gente que se confronta a los ministros y se les presentan y los retan y les habla fuerte, y uno tiene que tener autoridad para callar. Si no, hay que buscar diáconos grandes de 6 pies, así como yo, por nachudo así, y detrás del púlpito unos 2 bates chiquitos así, por si la fe falta. Okay. Hermano Guillermo, si un dado caso va a venir al servicio de hoy, ok, a las 7 se puede ir, pero se va a perder una parte de la lección. Solo voy a leer mi texto. Ok, hermano, entonces el bautismo, el 7, la santidad. Sin santidad dice la Biblia. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué pasaría con un maestro que está en pecado y no está en santidad? ¿Alguien me puede dar una... Vamos a ver estos jóvenes que se mantienen limpios. ¿Qué tú crees que pasaría con un maestro que yo vengo a ministrar ahora, me paro al frente y acabo de dejar a mi amante allá le acabo de hablar a mi amante y le dije, mamacita, love you. Y mi esposa, espérame, Flor, espera. Y yo vine aquí. Estoy trabajando. ¿Ah?
Le dice a la esposa, estoy trabajando. voy a Ajá, trabajar. no, pero yo estoy poniendo el ejemplo extremo que yo me acabo de despedir de la chavala y vengo con mi esposa y me dice Flor, apúrate que vamos a llegar tarde y yo soy el que voy a ministrar. Dime tú. Bueno, yo diría que es imposible concentrarse en la clase porque... ¿De quién? ¿Del maestro o del alumno? La clase que uno está impartiendo. Ok. Porque la culpabilidad del pecado está en la conciencia. Cada rato le está marcando que ha pecado y digo que no se puede concentrar en la clase. ¿Podría haber unción en ese maestro? ¿Podría haber unción? ¿Se notaría el cambio, hermano? No. O sea, que puede haber unción aquí anda el pecado, dígame usted. Muchos he visto en otros lugares que están tocando esas cosas y tienen unción y todo y están en otra cosa. ¿Unción para tocando qué cosa? Hermano, para eso no necesito unción. Yo necesito de tocar. ¿Necesito unción para eso? Para tocar los tambores. Debería. Sí. Porque eso es mi don. Yo sé tocar el... Yo puedo andar en pecado y tocar el... Bueno, sí. Yo conozco mucha gente que están haciendo muchas cosas mal y están ahí hasta predicando. Pero estamos hablando del maestro, estamos en una clase de maestro, no de música. Estamos en una clase de maestro, donde el maestro debe vivir en santidad. ¿Ok? Entonces, pocas palabras, nosotros va a pasar lo que dijo el joven. No se va a sentir, no va a haber concentración, no va a haber unción. No hay conexión entre el maestro. ¿Sabe lo que va a haber? ¿Sabe lo que? No hay conexión entre el maestro y el alumno, ni el Espíritu Santo, que es lo principal. No va a estar ahí. Pura carne, pura chuleta, hermano. Y lo que va a haber, ¿sabe lo que va a haber ahí? ¿Sabe lo que va a haber? ¿Sabe lo que va a haber? Emoción. Emoción, y la emoción no tiene unción, y si no hay unción no hay presencia de Dios, y si no hay presencia de Dios no hay quebrantamiento, y si no hay quebrantamiento no hay nada. Nos fuimos como venimos acá. Lo que pasa es que todo sale a la luz también. El mismo pecado te va a hacer que... Va a explotar, va a salir ahí. Tu texto, varón. Hebreos... Ok, vamos a, dijimos Romanos, Hebreos 10:25, dice la iglesia, la doctrina de la iglesia. Ajá, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén. En pocas palabras, que la congregación, la iglesia del Señor fue establecida por el Señor. Y llevan 2 versículos más ahí. Pueden sentarse, hermano, pueden pasar. Ya estamos aterrizando, estamos por ahora. Entonces, estamos claros que la iglesia la instituyó el Señor y tienen otro versículo. Sanidad divina. ¿Quién tiene San Mateo 8, 16 y 17? Hermano. Cuando llegó la noche trajeron muchos endemoniados con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Amén. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Tú sabes que muchas sectas no creen en sanidad divina. Los testigos de Jehová son unos. Ellos no creen. Es más, tú te puedes morir por una pichinga de sangre y no te la dejan poner. Por un litrito de sangre, no te la dejan poner. Hermano, la salvación no es carne ni sangre. La salvación va mucho más allá. Ahora, yo no voy a predicar que hagan transfusión ni cosas, pero la Biblia me enseña que el pecado, lo que contamina al hombre, es lo que sale de adentro del hombre. Por lo tanto, nosotros no es por lo que evitamos o por lo que caminemos, sino por lo que ofenda a Dios, que no lo hagamos porque lo va a ofender a Dios. En pocas palabras, nosotros creemos en sanidad divina. Yo he sido sanado. ¿Cuántos más de los alumnos han sido sanados? Sanidad divina, hermanos, poderosas ahí. Miren, terrible. Ok, creemos en sanidad divina, el rapto de la iglesia, y lo vamos a dejar ahí porque ya vienen los hermanos. Nos vamos a quedar en el rapto de la iglesia, pero estas 13 doctrinas que nosotros tenemos, usted la debe de manejar al dedillo. Maestros, hay que manejarla al dedillo. En pocas palabras, cuando usted tenga estas 13 herramientas dominadas,
que se le venga un testigo de Jehová, hermano, que se le venga un mormón, que se le venga, ¿a quién más? Un musulmán. No, los musulmanes andan fuertes. Entonces, el otro sábado vamos a aplicar las 13, pero llevamos de esas 3 que faltaron. Pero son 13 doctrinas básicas que todo maestro debe de conocer. ¿Alguna pregunta, hermano, antes que cerremos? ¿Alguna pregunta? Nora, ¿alguien quedó perdido en la 7 dispensación? Por ejemplo, tiene el nombre de algún libro para yo en casa. Tú te vas a besar y le decís, quiero un libro que me hable de las dispensaciones. Hay libritos chiquitos. Y te los amplíe. ¿Ok, hermano? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Oramos al Señor. ¿Quién quiere orar por terminar la clase? Hermano Elías. Amén. Vamos a orar. Oramos, hermano. Padre bueno que está con gloria en esta hora, Señor. Damos la palabra. Siempre se notan esas diferencias. El maestro, tanto en el liderazgo como en su vida espiritual, usted tiene que mantener esa línea de amor y cultivarla. ¿Por qué razón? Porque si usted me enseña una clase de amor, pero sus hechos me dicen lo contrario, hermano, yo voy a pensar que el que está ahí es un falso, un mentiroso, y cuidado, pienso un poquito más fuerte, que es un hipócrita. Estamos aprendiendo, ¿right? Ok, pido licencia para esa palabra. Hipócrita. ¿Por qué razón? Porque nosotros, hermanos, nos sentamos a la mesa, trabajamos juntos y trabajamos para un solo Señor. Somos como una familia. Y yo, hermano, por lo que he visto y he aprendido, tenemos que cultivar la palabra amor. Yo no quisiera, hermano, de que los maestros que van a trabajar conmigo en el 2014, hermano, sean gente de doble cara. Gente de 2 caras, gente que aquí viene a predicar una cosa y con la esposa y con el esposo le dan leña, palo limpio con ellos. Que no se lleva bien con los hermanos, que no tiene una buena relación. Entonces eso hay que cultivarlo. ¿Y sabe qué? Eso lo va a hacer fuerte, hermano. Cuando usted aprende a amar, incluso a los enemigos, entonces eso lo va a hacer fuerte. Una de las cosas bien importantes, un hombre cristiano, y lo que nos va a llevar al cielo, hermano, es que amemos de verdad. El amor fingido, hermano, no va a poder entrar allá arriba. Y eso es para nuestra vida cotidiana como hijos de Dios. Pasamos a la lección. Yo quiero ver alguna pregunta o alguna comentario. Vamos a pasar a la lección de hoy. ¿Alguien quiere apuntar algo? ¿O cruzamos directo? Crucemos. Ok. Amén. Dice la lección de hoy, habla y dice el maestro y su preparación teológica doctrinal. Hay 2 palabras importantes y esto quiero yo connotarlo. La semana pasada, si hablamos de la vocación y el llamado del maestro, hoy entramos a la base, el fundamento de todo maestro. Y una de las bases, el fundamento es su conocimiento. Un maestro sin conocimiento, aunque sea de niños, es un error grave pensar de que los maestros de niños que tienen 5, 7, 9 años no conozcan la Biblia, ni se eduque en la palabra de Dios. Es un error gravísimo, porque me está diciendo a mí, o el director de ese maestro me está diciendo a mí, que es un hombre sin visión. Un hombre sin visión es que hoy me construye una casa 8 por 8 metros, y allí voy a vivir mis 30 años que me restan, en un hombre sin visión. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías que ampliemos nuestras estacas y las ampliemos y las engrandezcamos. En pocas palabras, si yo tengo a 2, 3, 4 maestros que dominan las escrituras, ¿verdad? Y los otros, tengo 14 maestros, pero de los 14 solo 4 me dominan las doctrinas básicas del Evangelio y no me conoce la Biblia, soy un fracaso como director. Porque no preparé a mi grupo, no lo preparé para que ellos desarrollen, para que ellos se preparen. El objetivo de esta segunda clase es establecer
dentro de la teología y la doctrina que nosotros dominemos esa área. ¿Por qué razón? Porque somos representantes, incluso usted parte del cuerpo docente de la iglesia, está enseñando y desconoce muchas cosas de la escritura. No sabe dispensación, no sabe lo que es el canón de la Biblia, no sabe cómo se separaron los escritos, no sabe de dónde procede la Biblia, desconoce historia, pero ya vamos a entrar ahí. Entonces, en pocas palabras, yo soy un maestro nada más de nombre. Analicemos eso. O sea, yo soy soldado del ejército, pero no sé usar solo sé sentar la pistola 22. ¡Pla, pla! Pero me ponen un calibre 48, no la sé usar. ¿Se captó el ejemplo? O le pongo otro ejemplo. Yo solo manejo bicicleta y ando en licencia, pero no manejo carro. Uy, ¿cómo? Si la licencia la tuve siempre, pero nunca manejé. ¿Me explico? Entonces, el objetivo mío es prepararlo a ustedes en esta área y entramos fuerte en esta área. Mire lo que dice, vámonos al bosquejo. Dice, todo maestro bíblico debe de conocer bien las escrituras. ¿Están de acuerdo conmigo? Tiene que conocer bien las escrituras. Si usted es un maestro bíblico, ya sea de cualquier edad, no importa, máxime si es maestro de adultos o de jóvenes, tiene que conocer las escrituras. Y imparto allí, tiene que conocer las escrituras, tales como historia, oiga bien, historia, arqueología, dispensaciones, propósitos de Dios. Hay que conocer a Dios, hay que conocer cómo el hombre se mueve, hay que conocer la deidad de Dios, profecías bíblicas, hay que conocer la historia de Israel, hay que conocer la historia de los gentiles, hay que conocer doctrina básica del Nuevo Testamento y un poco de escatología. Les pido mucho, les pedí mucho. Mucho, nada mucho. Eso sí va, pero es muy bueno saber eso. Es correcto. Miren la lista, hermano. Ok. Arqueología es lo que enseña y muestra a la historia, a los científicos, que realmente existió Jesús. Están allá implantados. ¿Alguien de aquí ha ido a Israel? Nadie. Hermano, recójanme y yo voy por ustedes. Y después les traigo un video. Págame usted el pasaje y yo voy. Pero si tú no estás ahorita como... Pero yo para preparar a las nuevas generaciones. Vamos todos, no solo vos. No solo vos. Tiene que pagarles a todos. Ok, vamos entonces. Y además, para aprender mejor debía de pagarnos el pasaje. Rentemos una guagua ahí del colegio. ¿Arqueología qué significa? ¿Ah? Arqueología es todo lo que se conoce que está en el lugar de la Tierra Santa, que está los científicos reconocen que sí, Jesús fue enterrado ahí. ¿Dónde caminó Jesús? ¿Dónde fue enterrado Jesús? Se conoce el monte Sinaí, que está existente. Se conoce donde fue enterrado Lázaro, dice que está también ahí en la tumba. Se conoce el Gólgota, a donde fue crucificado. Eso se llama arqueología. Todo, ¿qué más? Los restos. El monte Ararat, que donde fue reposó el arca de Noé. Se dice que muchos científicos por siglos, hermano, por siglos han buscado esa arca. El arca de Noé, porque desposó, según la Biblia dice, descansó en el monte Ararat. Y ahí están, y la gente lo está buscando, y el que lo haya dice que es un tesoro inmenso en la parte arqueológica. Muchos millones también ahí. Entonces, eso es arqueología. ¿Y a dónde se perdió eso? ¿Cuál, mi corazón? El arca. No, cuando reposó. Sí. ¿En el monte? O en el monte Ararat. No sé dónde queda, pero me encantaría conocer. Ok, entonces, estamos diciendo que hay bueno conocer arqueología, dispensaciones. Ahí profundiza, que ahí
Dispensaciones, ¿qué es dispensación? Dispensación es el tiempo, si ustedes lo quieren escribir en el cuaderno, apunten lo que es dispensación. Dispensación, significado, le pueden poner para que les quede ahí en su libreta de apunte. La dispensación es un tiempo es un periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo que Dios ha tratado con la humanidad. Es un periodo de tiempo que Dios ha tratado con la humanidad. Entonces, en las dispensaciones, hay 7 dispensaciones, hasta hoy cumplidas, 7 de orden. La 7 es el milenio, la dispensación del milenio, ¿verdad? En la 7. Y la dispensación del milenio, que son los 1000 años. Y la 7ª, la 8ª, el reinado de Cristo. Entonces, correcto, son 8. No, pero es que yo te decía que eran 6 hasta el tiempo que llevamos ahorita. Nosotros estamos en la dispensación sexta. Sí. Entonces, y la última, ya el reino eterno con el Señor, que es la dispensación que nosotros vamos a vivir si el Señor nos lo permite. Y nos da fuerza, hermano Ángel, Dios me lo bendiga. Amén. Pero nosotros estamos en la dispensación sexta, que es la dispensación de la gracia. Explico rapidito como el reino de Cristo, el reino eterno, el reino de Cristo. Permiso, es la número 8, hermano. El número 8, el reino de Cristo. Sé que se divide en dos, ¿verdad? Explico rapidito, pero solamente lo voy porque necesita más profundidad y lo quiero explicar rapidito y solamente me escuchan. Si hay alguna pregunta, ustedes me la pueden hacer, ¿ok? ¿Estamos bien? Ok. El tiempo de la inocencia se basa simplemente en el tiempo cuando Adán y Eva, el Señor los puso sobre la tierra y ellos eran inocentes, andaban desnudos. ¿Cuándo se pierde la inocencia? Cuando el hombre peca y el hombre se da de cuenta de que él está desnudo ante los ojos de Dios y ante los ojos de él. Entonces ese es el tiempo de la inocencia. El tiempo de la conciencia, que es el tiempo, la dispensación. ¿Por qué se le llama dispensación? Es la administración que Dios tiene con el pueblo de él. En pocas palabras, las dispensaciones sirven para mí una sola razón. Y es que el ateo, aquel que no cree en Dios, sepa que Dios desde que hizo al hombre no lo dejó solo ni lo ha abandonado en el tiempo de la gracia. Nunca lo ha soltado. Siempre ha estado pendiente de él y él lo ha cubierto, él lo ha cuidado. Él ha estado detrás de nosotros. Dicho sea de paso, el mundo, hermano, está flotando en el aire. Y cuando pecó el hombre, el Señor no le quitó el aire, si no se hubiera muerto. Y los animales hubieran perecido. ¿Sí o no? Entonces el tiempo de la inocencia termina cuando el hombre peca y entra a la segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia. Conciencia quiere decir que el hombre ya razona, ya tiene el conocimiento del bien y del mal. Pero en ese tiempo el Señor lo cubre con vestiduras, delantales, dice, del becerro, y lo trata de cubrir externamente, no internamente, porque eso le tocó a Jesucristo en la dispensación de la gracia. ¿Ok? La dispensación de la conciencia es el tiempo que ellos tienen raciocinio y después en dispensaciones. Apúntenlo ahí que les va a ser solamente para que lo tengan de récord. No vamos a entrar en detalle porque eso es muy profundo y se necesitan como 2 o 3 clases de estas para ampliarlo. Ok. Dispensaciones, significado. ¿Verdad? Ya lo pusimos el significado, ¿right? Sí. Ok. Dice, la primera dispensación es la dispensación de la inocencia.
la dispensación de la inocencia. La segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. La segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. La tercera dispensación, la dispensación de los patriarcas, como patria, patriarcas. La cuarta dispensación, la dispensación de la teocracia. La dispensación de la teocracia. Teocracia, va junto a la palabra. La quinta dispensación, la ley. La quinta dispensación, la ley. La sexta dispensación, la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia, que es la que nosotros estamos. La séptima, la dispensación del reino de Cristo. O al revés, perdón. Antes del reino de Cristo pueden poner el milenio. Pero sí, Cristo va a reinar, pero la divide en dos partes. Y por último el reino de Cristo, el milenio y el reino de Cristo. En la misma 7. Sí, no, pero primero pónganlo en